La clase media, que alguna vez fue un símbolo del sueño americano, ahora pinta un cuadro bastante diferente. Hoy en día, han perdido más que las personas que ganan más que ellos. Han ahorrado menos que las personas que ganan menos que ellos y están siendo los más afectados por la inflación. Echa un vistazo. El Wall Street Journal dice que nunca ha habido un peor momento para comprar una casa en lugar de alquilar. Más estadounidenses están financiando sus coches que nunca antes, y el pago promedio de un coche nuevo es de $726 al mes. Además de eso, el compre ahora, pague después está en auge porque los estadounidenses están de acuerdo con financiar sus vacaciones a Cancún. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que la clase media siente la presión hoy en día? La vida se ha vuelto mucho más cara en los últimos años y debido a eso, se ha vuelto más difícil poseer cosas. ¿Y cómo es más difícil poseer cosas? Cada vez más estadounidenses se quedan atrapados en este juego de pagos de «déjame no poseer esta cosa, déjame solo pagar por usar esta cosa». Y así, ahora te quedas atrapado en este juego de pagos donde estás pagando dinero cada mes cuando en realidad no posees nada. Pero aquí hay una encuesta realizada y lo que el 90% de los votantes republicanos dijeron. Según la encuesta, la vida de la clase media se ha vuelto cada vez más costosa, con los salarios sin mantenerse al ritmo. Solo el 10% de los estadounidenses cree que el país se está volviendo más rico, con el gobierno proporcionando más apoyo a las familias. En las encuestas, cuando se pregunta a la gente sobre si pertenece a la clase media, con frecuencia son menos propensos a decir que sí. Y ahora más personas instan a los encuestadores a sugerir que son clase trabajadora. Así que creo que muchas personas que tal vez en años anteriores se habrían considerado clase media, ahora ya no se consideran así. Entonces, ¿qué piensas sobre el estatus económico? El estatus económico es de alguna manera estático. ¿Sabes? El estado del mundo en el que eres pobre o no pobre, eres clase media o no. Pero en realidad, muchas familias de clase media experimentarán uno o unos pocos años en la pobreza. De hecho, la mayoría de las familias estadounidenses tendrán años en los que serán pobres o casi pobres. Esa precariedad, esa incertidumbre, ahora es una característica de la experiencia de la clase media para la mayoría de las familias estadounidenses. Ahora, ¿qué le pasó a la clase media americana? Un estudio del Centro de Investigación Pew descubrió que la clase media, que alguna vez estuvo compuesta por la mayoría de los estadounidenses, ha disminuido constantemente desde la década de 1970. Aproximadamente el 61% de los adultos estadounidenses eran considerados clase media en 1971, en comparación con solo el 51% en 2019. Sin embargo, el tema sigue siendo ampliamente debatido. Cuando la gente piensa en el estado de la clase media y si está disminuyendo o no. Mientras tanto, ¿sabes que lo que se necesita para vivir realmente una vida de clase media, tener la calidad de vida en muchas ciudades americanas, no es lo que solía ser? Por ejemplo, ¿conoce a Chantal Jacob? Chantal vive en un suburbio de Texas con su esposo y un hijo. Y aunque un ingreso familiar de poco más de $100,000 debería colocar a su familia en el nivel de ingresos medios, ella dice que su familia todavía está luchando por lograr la estabilidad financiera. Suena genial. 6 cifras, $100,000. Pero según ella, al casarse, los impuestos que se deducen antes de que reciba dinero, antes de cualquier beneficio, son de $500, que se deducen automáticamente de su cheque, y luego agrega el seguro de vida para su esposo, ella misma y su hijo. Y también tiene dinero destinado al fondo universitario de su hijo. Su cheque, que comienza en alrededor de $3,000, se reduce a $2,200 antes de que ella siquiera lo toque. El alquiler es de aproximadamente $1,700. La electricidad es de aproximadamente $150.
Las facturas del teléfono son alrededor de $280, internet $60. Ambos tienen vehículos. Esos son alrededor de $800. El seguro de esos vehículos es de alrededor de $400. Sin embargo, cuando se trata de comida, desaparecen $400 a $500 al mes. Pero eso está aumentando. A menudo presupuestan hasta el último dólar. A veces es muy desalentador trabajar toda la semana y que la gente te diga: «Oh, tienes mucha suerte, tienes un gran trabajo». Y tú piensas: «No estoy seguro de eso». Ver esto te hace reflexionar. Los estadounidenses de clase media encuentran difícil poder pagar su alquiler con facilidad. No pueden poseer una propiedad. Si están en sus 30, pueden no sentirse cómodos teniendo hijos porque se darán cuenta de que tener un hijo sería demasiado caro. ¿Y qué pasa con las facturas médicas? Olvídate de la atención médica. Si te pasa algo físicamente, a menudo las personas no tienen una atención médica lo suficientemente buena. No tienen ningún seguro. Todo esto contribuye a hacer que alguien sea parte de la clase media eliminada. Veamos los números en 2019. Hace solo unos años, el ingreso medio de los hogares en Estados Unidos era de $68.700. El precio promedio de un coche nuevo vendido en Estados Unidos era de $38.988. El costo promedio de una vivienda vendida en Estados Unidos era de $258.000. Y el precio promedio de un galón de gasolina durante el año fue de $2.60. Ahora comparemos eso con 2023. En 2023, el ingreso medio de los hogares se estima en alrededor de $76.000, un aumento de $11.000 desde 2019. En 2023, el precio promedio de un coche nuevo vendido fue de $48.287. Eso es un aumento del 19% desde 2019. En 2023, el costo promedio de una vivienda vendida en Estados Unidos saltó a $412.000. Eso es un aumento del 60% desde 2019. Y en 2023, el precio promedio de un galón de gasolina vendido fue de $3.76 durante el año. Porque tienes que recordar, los precios de la gasolina fluctúan mucho a lo largo del año. Esto es un aumento del 44% desde 2019. Además de todo esto, la presión financiera sobre la clase media es asombrosa. La clase media ha perdido la mayor parte de sus activos en el mercado de valores. La pérdida ha sido mayor que incluso el 1% superior de los hogares, que poseen más de la mitad de todas las acciones y fondos mutuos, según datos de la Reserva Federal. Así que, aunque los hogares de clase media poseen menos acciones, perdieron un porcentaje mayor de lo que tienen en la caída del primer trimestre. Los datos de la Fed también mostraron que la clase media está asumiendo más deuda. Los hogares que ganan entre $75.000 y $127.000 ahora tienen la mayor deuda de crédito al consumo de todos los grupos, superando incluso a los hogares que ganan el doble o más. Y los datos de Moody's Investor Service muestran que los estadounidenses de ingresos medios altos tienen menos ahorros que todos los grupos, excepto los estadounidenses de menores ingresos, y redujeron sus ahorros en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 más que cualquier otro grupo. ¿Cuáles son las razones detrás de la eliminación de la clase media? Hay varias razones por las que la clase media se siente eliminada. La primera razón es el estancamiento de los ingresos. En 1985, un trabajador típico podía cubrir los gastos de una familia de 4, como seguro de salud, transporte, vivienda, alimentos e incluso ahorrar para la universidad con solo 40 semanas de ingresos. Pero avanzando rápidamente hasta 2022, ese mismo trabajador necesitaría la asombrosa cifra de 62 semanas de ingresos solo para poder permitirse el mismo nivel de vida. Piensa en ello. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que trabajar más de un año solo para permitirte lo que solía tomar menos de un año? Es una píldora difícil de tragar.
Observando la economía estadounidense, está claro que algo ha salido muy mal en las últimas décadas. Mientras los economistas y los responsables de la política económica estaban ocupados persiguiendo el crecimiento económico, olvidaron hacer una pregunta crucial. ¿Quién está realmente beneficiándose de todo este crecimiento? Claro, la economía creció y sí, todos obtuvimos más cosas. Pero seamos honestos aquí. ¿Estamos realmente mejor? ¿Las familias están realmente prosperando en esta llamada economía en auge? ¿O simplemente están sobreviviendo, luchando por llegar a fin de mes? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que hacer malabares con múltiples trabajos, depender de programas del gobierno y aún así encontrar difícil llegar a fin de mes? Es una dura realidad para demasiadas familias trabajadoras ahí fuera. ¿Y qué pasa con ese sentido de seguridad que todos solíamos disfrutar? Recuerda cuando tener un trabajo estable y un techo sobre tu cabeza significaba que estabas bien. Bueno, adivina qué. Esa manta de seguridad parece estar resbalando para muchas personas. Y lo peor es que parece que hay muchos políticos atascados en repetir: oh, están ofreciendo las mismas viejas soluciones, más recortes de impuestos, más desregulación, más globalización. Pero esas estrategias no han sido exactamente un éxito para la mayoría de la gente. Lo que realmente necesitamos, lo que los estadounidenses trabajadores merecen, es la oportunidad de construir vidas estables y satisfactorias. Estamos hablando de trabajos que paguen lo suficiente para que un solo ingreso pueda mantener a una familia como solía ser. Estamos hablando de un crecimiento económico que llegue a todos los rincones de nuestro país, no solo a las grandes ciudades, así que seamos realistas aquí. ¿Qué significa el sueño americano para ti? ¿Se trata de desarraigar tu vida y mudarte lejos de todo y todos los que conoces? ¿O se trata de construir una vida justo donde estás rodeado de familia y amigos? La idea de libertad se ha lanzado mucho, pero para muchos estadounidenses se siente más como una promesa vacía. En la economía de hoy, la gente se siente más limitada que nunca, con opciones limitadas y oportunidades decrecientes. La situación es aún peor en las ciudades donde el costo de vida ya es más alto. Un análisis en 2018 encontró que criar una familia y un estilo de vida de clase media en ciudades costeras caras, como San Francisco o Nueva York, requiere un ingreso de al menos $300,000 al año. Para referencia, solo el 10% de todos los hogares ganaron $200,000 en 2020. Otro estudio del Instituto Brookings encontró que los ingresos en la clase media han crecido a la mitad de velocidad, en comparación con el 20% inferior y el 20% superior de los niveles de ingresos una vez que se tomaron en cuenta los impuestos y las transferencias. Por otro lado, la formulación de políticas afectó a muchos estadounidenses, especialmente a la clase media. El estancamiento de los salarios y los cheques de pago para las personas comenzó en la década de 1970, cuando la productividad comenzó a crecer más lentamente, pero realmente se aceleró después de 1970 y 1980, cuando hubo un enorme crecimiento de la desigualdad, cuando el 1% superior despegó, cuando el mercado de valores creció, pero los cheques de pago de las personas no lo hicieron. Eso tiene que ver con cuestiones de desregulación y desempleo excesivo, el debilitamiento de los sindicatos y la falta de aumentar el salario mínimo. La globalización con países de bajos salarios realmente puso fin a las oportunidades laborales de cuello azul en muchos lugares. El punto es que no es que la economía empeorara, fue que se tomaron decisiones políticas para que el crecimiento económico no llegara a la gran mayoría. En respuesta, la administración Biden asumió el cargo en 2021 con la promesa de revitalizar la clase media. El proyecto de ley bipartidista de infraestructura de $1 billón de noviembre de 2021 y la ley Build Back Better incluyen disposiciones destinadas
a apoyar financieramente a las familias de ingresos medios. Pero a medida que el Congreso sigue encontrándose en un punto muerto, solo el tiempo dirá si estos proyectos de ley realmente tendrán un impacto en la supervivencia de los hogares de ingresos medios. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Con la clase media estadounidense siendo eliminada, ¿cómo podemos recuperar ese sentido de seguridad y asegurar que cada familia estadounidense tenga una oportunidad justa de éxito? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y por favor, no olvides suscribirte para más vídeos. Gracias por ver.